Museo Rebollo de Toro, dedicado, como decíamos, y como nos ha contado el director de la Pinacoteca, dedicado a médicos que han marcado, ¿no?, la historia de la medicina en nuestro país, que han hecho historia. Pues vamos ahora, en los últimos minutos del programa de hoy de Objetivo Málaga, a hablar de arte y de, concretamente, una serie de obras importantes que acoge el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana. Bueno, este espacio mensual que tiene este programa, Objetivo Málaga, nos viene de la mano, como digo, una vez al mes, de nuestro pintor y experto en arte, Javier de la Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, y además muy contento cuando me dijo decirle que me tocaba espacio contigo, porque a mí me gusta mucho la pintura y sé que nos vas a introducir en un poquito los detalles, las curiosidades de una serie de obras que muchas de ellas yo creo que las tenemos todos los malagueños en la memoria colectiva, porque ¿quién no ha visitado, por ejemplo, ese cuadro de Y tenía corazón? Que lo veíamos entonces cuando yo era pequeño y me llevaban por la escuela a lo que hoy es el Museo Picasso, cuando antes era Museo de Bellas Artes y estaba allí el cuadro. Y hay una serie de obras que quizás tú nos vas a dar ese matiz, ese detalle que se nos había a lo mejor pasado por alto, ¿no? Pero si te parece, antes de que nos destaque curiosidades y detalles de esas 10 obras que has seleccionado para este espacio, vamos a hablar de la Ley Flavia Malacitana. Eso es. Que hay ahí también alguna que otra novedad. Por un lado, brevemente, es actualidad, o ha sido actualidad, que el Grupo Ciudadanos ha presentado una moción en pleno para que, al menos aunque sea de manera, vamos a decir, temporal, una vez al año aunque sea, pues la Ley Flavia Malacitana venga desde Madrid, que está allí expuesta, a Málaga, ¿no? Y que los malagueños podamos disfrutar de esa pieza importantísima, ¿no? Tú querías a lo mejor empezar este espacio y me decías, hablando de la importancia de esa Ley Flavia Malacitana, que son unas tablas, se supone que son 5 tablas y tan solo se encontró una, ¿no? Eso es, solo se conserva una. Bueno, antes que nada quiero decir que estas 10 obras de las que vamos a hablar de ninguna manera es un ranking, son 10 obras imprescindibles, pero no quiere decir que sean las más importantes o que haya... Porque sobre todo hacemos hincapié en la pintura, menos ese documento que, como está en la actualidad, vamos a comentarlo, pero hay otras joyas escultóricas y bueno, restos óseos que son muy interesantes. Sin embargo, en este programa vamos a hablar sobre todo de pintura, a excepción de esto de lo que comentas, que para los malagueños que no lo sepan, pues son un conjunto de leyes que recogen el paso de Malaca como ciudad federada a ciudad bajo la ley romana. Una ley romana menor, pero pasaba un poco, para que la gente como lo entienda... un poco más autónoma, ¿no? La ciudadanía. La ciudadanía. La ciudadanía romana. De ciudad federada a ciudad de romana. derecho latino menor. Eso es. Ajá. Y bueno, es muy interesante y muy curioso porque eso se encontró en 1851 en el Ejido, y los trabajadores que lo encontraron lo iban a vender para ser fundido. Sí, porque entonces, imagínate, es de bronce, ¿no? Claro, es de bronce. Claro, es de bronce. Afortunadamente llegó a oídos de una de las heredias y, en fin, se compró, se salvó y estuvo durante muchísimos años expuesto en el museo de la... En el Museo Arqueológico de la Concepción, del Jardín Botánico Histórico de la Concepción. Hasta que se le vendió por parte de esta familia, ante el temor de que se disolviese o se perdiese la colección, se vendió al Estado, ¿no? Y ahora, pues como bien has dicho, vuelve de actualidad, aunque ya en el 2017 se solicitó que la pieza viniese a Málaga, ¿no? Pero desde el Museo Nacional de Arqueología parece que no, en ese momento no estaba mucho por la labor, eso, ¿no? Incluso dentro de Málaga, la gente de la cultura, la gente del arte, hay división de opiniones, ¿no? Porque por un lado sí que es verdad que para nosotros, ¿no?, es muy importante para la cultura malagueña, pero por otra parte también es una pieza de primer orden y la colección de Madrid, ¿no?, que es una colección nacional, es un museo con mucho peso, entonces un poco desmembrar eso con... Bueno, pero no fíjate, lo que planteaba la moción que presentó Ciudadanos el otro día era que se trajese pues de manera temporal, a lo mejor, no sé, 2 meses, 3 meses al año, aquí al Museo de Málaga, y que luego volviese a ese Museo Nacional de Arqueología, ¿no?, que está en Madrid. Pero bueno, vamos a ver imágenes, porque tenemos una réplica
en el centro de interpretación del Teatro Romano, eso, en sí. el lateral de ese edificio, ¿verdad? Hay un montón de gente que pasea por ahí. Y no sabe lo que es. Eso es, y lo tenemos ahí muy bonito en la calle Alcazabilla, o sea, un emplazamiento emblemático en Málaga. Y si no me Ahí falla la está. memoria, creo que en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción, creo que hay allí, no sé si una Eso es. fotografía, ¿verdad? Una foto. Claro, y en el ayuntamiento Y el ayuntamiento también. y en el museo. También. Hay una copia. Bueno, pues queríamos tener ese guiño, ¿no? A la ley Flavia Malacitana, y ahora sí, aquí estamos viendo Y tenía corazón, de Enrique Simonet, también conocido como Anatomía del corazón o la autopsia, ¿no? Eso un cuadro mítico Mítico, que yo de completamente. pequeño lo vi en el Museo de Bellas Artes y me impresionó, ¿no? Ese cirujano con ese corazón. Yo creo que es el cuadro más emblemático para Málaga. Creo realmente es un cuadro que, bueno, ha sido cedido a innumerables exposiciones sobre ciencia, porque se enmarca de una corriente como en el siglo XIX, Sí. y es el cuadro más, ya hemos hablado en este programa de ese cuadro, entonces si quiere vamos a Podemos pasar al apuntar un par siguiente. de cosas, porque ya lo Este, comentamos entonces, este verano. Ahora mismo este cuadro lo podemos ver en el Museo Eso de es. Málaga y forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad. Eso es. Bueno, el vamos a- origen es... Sí. Perdón, no, esto se pintó en Roma. Sí. Hay una curiosidad, eso se pintó en Roma. Casi todos los cuadros que vamos a hablar son de autores que tuvieron una estancia en Roma, becados, en aquel entonces era algo que se daba mucho, y ese fue en el segundo año, creo recordar. Bueno, aquí estamos viendo el boceto del cuadro que decora el techo, ¿no? Del Teatro Cervantes, del Eso patio es, de butaca. Eso es. Hemos incluido este cuadro porque tiene una relevancia en lo que iba a ser la constitución de la Escuela Malagueña de Pintura. Este cuadro se le encargó a Bernardo Ferrándiz, que como sabemos todos es el impulsor de esa escuela, y fue la excusa que usó para traerse a su gran amigo Muñoz de Grain, que es otro de las ramas vertebrales de esa escuela, y él era muy amigo y no paró hasta que lo metió como profesor, Sí. y con la excusa de que lo ayudase a pintar eso, se encargó de los fondos, lo trajo. Y es Málaga desde el punto de vista de la industria, ¿no? de la burguesía malagueña. La Se hace industria, el hincapié comercio, eso, ¿no? el de comercio, Málaga. y sí, sí. Bueno, el cuadro se llama Alegoría de la Historia, Industria y Comercio de Málaga y Eso aquí estamos viendo el boceto que luego Eso se es, plasmó Eso es. Que en el podemos interior ver. del Teatro Cervantes. Eso es, sí. Y que impresiona ver el boceto allí en el museo porque es, la verdad que ya el boceto en sí tiene un tamaño importante. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ir a otro cuadro, compañeros. Son todos cuadros que podemos ver en el Museo de Málaga, en el Museo del Palacio de la Aduana. Este es un cuadro impresionante. Es uno de los, desde luego, yo creo de los que más llama la atención en la visita al museo. Se llama Destrucción de la Armada Invencible, de Gardner de la Peña, y es un cuadro, creo recordar que son como 4 metros, ¿no? Es impresionante. Y bueno, como curiosidad, sin querer meternos por derroteros históricos, Sí. pero en España jamás se llamó Armada, se llama Destrucción de la Armada Invencible, pero en España jamás se llamó la Armada Invencible. Sí. Eso es un invento de... Una licencia que se tomó el... Bueno, la leyenda negra, los británicos, Sí. claro, si ellos vencen a la Armada Española, Sí. pues ellos le dicen que la Invencible, nosotros hemos vencido la Invencible, Sí. ¿no? Recomiendo, en Málaga tenemos la suerte de contar con María Elvira Roca, que es una historiadora Hombre, por supuesto. que tiene un prestigio a nivel internacional y trata mucho el tema este de la leyenda Y que ha negra. dado clases hasta en Harvard y Sí, todo. sí, 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 es una auténtica autoridad. Una eminencia. Bueno, vamos a otra obra. Vamos a otra obra del Museo de Málaga y de la destrucción de la Armada Invencible de José Gardner de la Peña. Pues vamos ahora a un cuadro de Picasso. Esto es una curiosidad. Este cuadro lo pintó Picasso con 15 años y está aquí en el museo. Se llama Pareja de Ancianos. Claro, técnicamente tampoco es una cosa, en fin, que esté a la altura, obviamente, del resto de obras de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, estamos Pero hablando de un incipiente Picasso, claro, ¿no? De claro, 15 años, estamos- 14, 15 sí, años. sí, estamos hablando de los inicios de un Pero bueno, para grandísimo esa edad artista. pues ya apuntaba Sí. manera. Mucho, mucho, sí, sí.
Pues, y este no está en el Museo ¿Sí? Picasso, no, en el Museo Picasso no está en el Museo de Málaga. Eso, el Eso Museo en de el Museo de Málaga, Málaga. que Perfecto. a veces pasa desapercibido, un montón de gente pasa y no, Y no se tenemos ahí una fija obra de Picasso en también. esta curiosidad. Sí. Bueno, pues vamos a otra obra, compañeros. El Ecce Este Homo. Este es de Martínez de la Vega, que está relacionado con Picasso porque fue el que lo bautizó artísticamente. En el Liceo de Málaga era amigo del padre, pues viendo las dotes del joven Picasso, pues lo bautizó simbólicamente con vino. Y fue un grandísimo pintor. Almeriense, fue almeriense. Sí, de padres malagueños, nació en Málaga y se formó en Córdoba, ¿no? Ajá. Terminó recalando en Málaga por su amistad con Denis Belgrano y aquí tuvo unos años de esplendor y es desde luego el bohemio por excelencia en la historia de nuestra pintura, porque tuvo una vida de tener un éxito considerable. Se murió su mujer y su hija, empezó a caer en el alcohol, la cocaína. Vaya. Se casó por segunda vez y en fin, en la noche de bodas, incapaz de consumar, pues le dio una paliza a la pobre y le hizo caer en desgracia en Málaga, con lo cual los encargos y Decayeron. decayeron. Su Y lo prestigio, último, digamos, lo sí, personal le costó al final sí, también sí. su carrera. Eso como es, pintor. y los últimos años lo pasó muy mal. Murió en el parador el antiguo parador de San Rafael, que está en calle Compañía al principio, Sí. que ahora es un edificio de la Junta de Andalucía. Sí. Era un parador, ahí murió. La Posada de la Leona, que le llamaban también. Eso, en la más absoluta miseria. Y hemos querido traer precioso retrato con ese homo, retrato de Una de acuarela Jesús, sobre papel. esa acuarela. Pero porque en los últimos años, pues por las tabernas tipo la Casa del Guardia, pues de estos había en Málaga, hasta debajo de las piedras, Porque él porque pagaba con- lo cambiaba por un vaso de vino, llevaba los Sí. pasteles aquí en el bolsillo, en la chaqueta, y en una servilleta, en cualquier papel, te hacía ese homo por un vaso de vino. Qué pena, ¿verdad? Siendo un gran artista que, sin embargo, al final en lo personal, pues no... Sí, sí. Bueno, pues cambiamos de obra, dejamos ahí el Ecce Homo de este autor, de Joaquín Martínez de la Vega, y vamos ahora a un retrato. Sí, este lo hemos incluido porque es muy curioso. Los que tengan oportunidad de visitarlo van a ver el realismo increíble. Parece una foto, ¿eh? Sí, parece una foto. Y es de un pintor, un malagueño que nació en Periana y llegó a dirigir la Academia de Roma, en la Academia de España en Roma, y fue académico a nivel internacional, ¿no? Fernando Labrada. Sí, sí, y nació en En Periana. Periana. O sea, y aquí podemos ver la influencia Es su tan mujer, grande. ¿no? Es su mujer. Sí, la influencia tan grande de los pintores italianos, de Leonardo da Vinci. Mira esos fondos, parece la Gioconda. Sí, 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 no, totalmente se nota la Sí, sí. influencia. Sí, ¿eh? sí, sí, es así. Bueno, pues ahí tenemos esa obra de Fernando Labrada, como bien decía Javier, autor, pintor de Periana, y este es un retrato de su mujer que impresiona porque realmente es que es tan, parece Sí, sí. real, parece una foto, fotografía. una foto. Más cuadros que tenemos por ahí, creo que quedan algunos más. Ah, bueno, este es muy importante Sí, también. este lo donó Moreno Moreno Carbonero. Carbonero. Moreno Carbonero, después de Picasso, quizás sea el pintor malagueño que más prestigio ha tenido. Y esto lo donó por voluntad propia a la ciudad de Málaga, que representa la liberación de Málaga por parte de los Reyes Católicos, la antigua Puerta de Granada, la Plaza de la Merced, ¿no? Y bueno, como curiosidad podemos decir que esos grilletes, que eran los cautivos de Málaga, se conservan en una iglesia en Toledo, ¿eh? Para los que viajen por allí y tengan interés histórico, porque Sí. pueden buscarla. Los La igle- grilletes están en Los la grilletes Catedral están de en Toledo. la iglesia Ah. de los Reyes, creo, de San Juan de los Reyes, Ajá. en Toledo. Mira, ahí está esa curiosidad. Y nos quedan dos obras más, una de Moreno Carbonero también y Eso. otra de José Jiménez Aranda. Vamos a ver, esta es la de José Jiménez Aranda, Esclava en venta. Este es un cuadro también emblemático, es una obra de arte. Es un pintor sevillano, que curiosamente fueron 3 hermanos, ¿no? Sin embargo, él es el que tiene más. Y este cuadro es de una modernidad, es uno de los desnudos más bonitos que hay en la pintura española del siglo XIX.
mira con qué delicadeza, casi es un plano cinematográfico, ¿no? Como, con qué pocos elementos cuentan esa humillación, ¿no? de esa joven que está ahí en venta, y con solo mostrándole los pies de los compradores, ¿no? Que están ahí un poco pujando, y cómo oculta la cara con vergüenza y está ahí en penumbra. Es una auténtica obra de arte este cuadro. Pues de esta obra de este autor sevillano vamos ahora a otra obra también de Moreno Carbonero, que hemos mencionado antes, La meta sudante. Eso es. Este cuadro, tal como hemos comentado antes, también se hizo en Roma, estaba becado, y este cuadro, tú has contado que de niño fuiste y viste Sí. Pues seguro que viste esto porque estaba en el antiguo Palacio de San Agustín, ahora Museo Picasso, y ahora ya no está igual, pero antiguamente estaba este cuadro y al lado estaba el yelmo ese, el casco que vemos en el suelo, que lo podemos seguir viendo en el Museo de la Aduana, pero entonces estaba en la misma sala, o sea, veíamos el cuadro y veíamos el casco, ¿no? Moreno Carbonero, no sé si tenemos tiempo de contar una pequeña anécdota. 20 segundos. 20 segundos. Bueno, quizá entonces en otro momento. No, Moreno Carbonero, ya lo hemos comentado alguna vez, cuando en 1877 se hizo una exposición nacional, que es emblemática en Málaga, con motivo de la visita de Alfonso XII, Bernardo Ferrandi quiso llamar la atención del rey sobre la juventud de Moreno Carbonero, que era un portento, ¿no? Y colocó una foto al lado de los cuadros de Moreno Carbonero. Y efectivamente el rey pues dijo, este chaval, este niño, ¿quién ¿cómo es, puede ¿no? hacer esas obras? Claro, ¿no? y Bernardo Ferrandi dijo, ese es el autor de estas maravillas, ¿no? Pues Javier de la Cruz, muchas gracias por adentrarnos, ¿no?, en las curiosidades y detalles de todas estas obras que tenemos ahí a nuestro alcance en el Museo de Málaga, en el Museo del Palacio de la Aduana. Muchas gracias y hasta dentro de un mesecito ya será aquí con nuestra compañera Desiree González. Gracias a ti y buenas noches. Muchas gracias. Nos marchamos ya. Gracias por acompañarnos una semana más en Objetivo Málaga y ahora pues seguid con la programación de PTV. Hasta luego. Suscríbete a La Opinión de Málaga y elige el plan que mejor se adapta a ti. De lunes a domingo, de lunes a sábado y de lunes a viernes. Los sábados con la